tarde, agradecidos al Señor porque podemos comenzar este nuevo año. Con la ayuda del Señor lo hemos terminado y confiados en que en Él podemos seguir avanzando y que Él nos seguirá ayudando a continuar y a enfrentar todo lo que nos toque vivir, como nos ha ayudado en el pasado año, quizás muy difícil, por cierto. Muchas situaciones se han presentado, no solo por la pandemia, sino todo lo que ha traído aparejado también, crisis económica y cuántas cosas, enfermedades y que el sistema de salud colapsado y cuántas cosas ha traído también dificultades en los hogares por causa de las crisis económicas, por faltas de empleo. Pero que el Señor nos ayude a cada uno a que este año podamos transitarlo con la esperanza de que será mejor y que la mano de nuestro Dios no se ha cortado para bendecir a su pueblo. Y quería compartir en este día, en el capítulo 11 del libro de San Mateo, versículo 28, la expresión de la palabra que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y solo hoy me voy a quedar en el versículo 28. En otra meditación estaré retomando los últimos dos versículos, el 29 y 30. Pero qué importante es esta y qué maravillosa invitación que nos hace el Señor. Quizás empezamos el año, uno dice, igual que el otro, con la esperanza de que sea mejor. Si escuchamos noticieros y demás, lo único que reina es incertidumbre, no se sabe qué es lo que va a ocurrir, si bien también hay esperanza de que sea mejor. Pero que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poder estar tomados de su mano y no soltarnos, hermanos, no nos soltemos de la mano de nuestro Señor. Pero Él, ante esta necesidad espiritual por la cantidad de problemas y demás, hoy nos está diciendo: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás hoy? ¿Cómo quizás a través de todos los problemas que se tuvieron que afrontar en el pasado año, cómo llegaste a este nuevo año? ¿Cómo hemos llegado? Lo cierto es que muchas veces ante las dificultades aún ni nuestra mente descansa por causa de que nos vamos a acostar a dormir, pero parece que nuestra mente sigue buscando la solución a los problemas que debamos afrontar. Si son enfermedades, si son crisis económicas, ni hablar si es en lo espiritual, Dios mío, en esos desiertos que nos podemos encontrar, donde parece que nos acostamos con el problema y abrimos nuestros ojos y otra vez el problema sigue estando allí como que nunca se fue. Pero el Señor nos hace esa invitación maravillosa ante esta necesidad: vengan a mí. Que el Señor nos ayude, y de esto quiero hablar, a aprender a dejar nuestras cargas en el Señor. No importa cuántos años tengamos de cristiano. Lo cierto es que muchas veces decimos: Señor, entrego toda mi carga en oración, entrego toda mi ansiedad, Señor, la echo sobre ti, la dejo a tus pies. Pero resulta que terminamos de orar, nos levantamos y volvemos a tomar esa carga, la ponemos en nuestra mochila y comenzamos a caminar y seguimos llevando esa carga. Y ciertamente es de labios que lo hacemos, pero realmente que podamos hacerlo de todo nuestro corazón para que el Señor pueda tomar esa carga tan pesada y que nosotros podamos entregárselas al Señor. Y no son solo cargas que podamos estar viviendo ahora, sino de aquellas cosas que venimos arrastrando hace años y que son de impedimento para que podamos avanzar. Porque, hermanos, toda carga llega un momento que por el mismo cansancio del arrastrar nos va a detener en el caminar, porque se hace cada vez más pesado. Porque a esa carga seguimos sumando otras y parece que si llevamos una bolsita de piedras y llevamos otra y seguimos en el camino y seguimos añadiendo piedras a esa bolsa, va a llegar un momento en el cual no vamos a poder avanzar más, porque es tan pesado todo que nos vamos a detener. Pero que el Señor nos ayude a que podamos dejar toda carga en Él. Y quiero luego remitirme, que queda bien, por así decir, plasmado esto que quiero meditar en esta tarde junto a ustedes, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo estaba viajando, tenía que viajar a Roma para comparecer ante el César cuando él había sido enjuiciado, apresado, enjuiciado, y él apela ante el César como ciudadano romano, para comparecer, ante César como ciudadano romano.
Y en el capítulo 27 están todos los preparativos para que Pablo pueda zarpar en una embarcación para ir en su viaje a Roma. Ahora bien, antes de viajar, el apóstol Pablo les había advertido allí al centurión y a la gente que estaba a cargo que no era bueno viajar en ese momento, porque no solamente podía traer pérdidas a lo que es la carga de la nave, sino también podía ser perjudicial para sus propias vidas. Él hizo esa advertencia, pero lo cierto es que nadie lo escuchó y siguieron adelante con el viaje. Ahora bien, vemos que en el versículo 13, el relato bíblico nos cuenta, dice que en adelante, ¿no? Del capítulo 27, versículo 13, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya, dice, tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. En su momento, cuando estaban a punto de zarpar, comenzó a soplar una pequeña brisa, levaron anclas, por lo tanto, zarparon y comenzaron su viaje, por así decirlo. Pero en determinado momento, dice el versículo 14, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo, dice, corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron como a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Qué tremendo este relato, donde el apóstol Pablo se sube a esa embarcación, tenía que ir a Roma, porque aparte era necesario no solo que comparezca ante el César, sino que era el propósito de Dios que él vaya a Roma. Por lo tanto, en un preciso momento, si bien él les advierte, vemos que cuando se suben a la nave, primero comienza a soplar una leve brisa, pero ya luego esa brisa se transformó en un viento totalmente huracanado, describe acá, y daba contra la embarcación. Y ya llegó un determinado momento que no podían hacer nada, porque estaban en medio del mar, desprotegidos, por así decirlo, no estaban en tierra firme, y ahora, ¿qué hacían? ¿Y cuántas veces nuestras vidas parecen esa barca donde se desata un vendaval? Parece que corre una brisa fresca, pero de repente se comienza a desatar un vendaval donde pareciera salir todo mal, donde pareciera que vientos contrarios soplan en nuestras vidas, como en esta embarcación, donde no sabemos qué hacer, para dónde ir, como decía antes, por los problemas, por las dificultades, pero que en determinado momento, quizás esta gente, imagino con desesperación allí en medio de esta tempestad, no sabían qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que comenzaron a hacer en primera instancia? Nos cuenta el relato bíblico, es a alijar las cargas. Y alijar no es otra cosa, dice, que transferir las cargas de una embarcación pequeña a otra en un muelle, o bien en comenzar en medio del mar a tirar la carga. ¿Por qué? Porque necesitaban traer estabilidad al barco, necesitaban quitar todo aquello que podía hacer que la embarcación se hundiera. Entonces comenzaron a quitar el peso y a tirarlo también, luego dice el apóstol, con sus propias manos tiraban los aparejos de la nave al mar. Comenzaron a deshacerse de todo aquello que podía ser estorbo, que les podía hacer peso, para poder salvarse. Pero no obstante eso, dice más adelante que en un momento, por varios días, no había ni sol durante el día y no había estrellas durante la noche. No tenían luz, o sea que estaban en medio del mar con la oscuridad que les rodeaba, con una tempestad que no cedía. ¿Y cuántas veces te has encontrado en esa situación? ¿Cuántas veces me he encontrado en esa situación?
Pero por eso digo, recordemos lo que el Señor decía, ¿no? En el libro de San Mateo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Muchas veces estas situaciones son las que nos llevan justamente a desesperarnos, porque no encontramos la solución. Parece como en ese momento el relato de la tempestad que estaba sufriendo el apóstol Pablo junto a los otros hombres, soldados inclusive. Entonces estaban sufriendo esto y habían, por así decir, perdido toda esperanza porque no tenían una solución, no veían tierra a la vista, estaban en medio de la nada. En un momento más arriba decía que se habían dejado a la deriva. ¿Y cuántas veces por los problemas y las circunstancias nosotros nos encontramos así, como a la deriva, no sabiendo qué hacer, para dónde correr? Pero qué importante que podamos hacer esto que hicieron ellos, y eso es el título que le puse a esta meditación: alija tus cargas. ¿Y qué es el alijar las cargas? Justamente tirar toda carga. Pero no saques tus cargas de manera parcial, porque en medio de la tempestad, si sacamos nuestras cargas de manera parcial, aún van a seguir pesando y van a hacer que nos hundamos. Por lo tanto, que podamos arrojar toda carga que llevamos y todo peso que llevamos en nuestras vidas, pero dejarlo a los pies de Cristo. No lo podemos arrojar al mar, pero sí podemos arrojarlo a los pies de Cristo, diciéndole: Señor, toma mi carga. Esto me es demasiado pesado y me pide avanzar. Te lo entrego de todo mi corazón. Pero hermanos, nosotros tenemos que soltar las cargas. Si nosotros no soltamos, Dios no puede quitar, no porque no tenga el poder, sino porque Él es respetuoso del permiso que nosotros le vamos a dar. Entonces, alija tus cargas hoy. El Señor nos da esa bendita y maravillosa invitación. Venid a mí. Si estás trabajado y cargado, entonces venid a mí, que yo te voy a hacer descansar. Imagínense estas personas sin poder dormir porque no menguaba la tempestad. ¿Y cuántas veces problemas nos han tenido así, nos han mantenido en vilo, donde justamente cerrábamos nuestros ojos y parecía que los abríamos y no había esperanza al otro día de que la solución llegase de manera pronta? Entonces, hermanos, yo lo que entiendo es que muchas veces llegan estas tempestades a nuestras vidas y nosotros nos preguntamos: ¿cómo puede ser que yo como hijo de Dios o como una hija de Dios esté pasando esto? Si yo sirvo a Dios, le soy obediente, le soy fiel. Pero hermanos, el Señor está haciendo algo en nosotros, está obrando en nosotros, está transformando nuestras vidas. Seremos transformados hasta el día que Jesucristo venga a buscar a su iglesia o que nosotros partamos a su presencia. Por lo tanto, es que nosotros en medio de la tempestad tenemos que comenzar a soltar nuestras cargas, desprendernos de todo aquello que nos es de peso, que nos es de estorbo para seguir avanzando. Por lo tanto, quizás pensemos que las tempestades pueden ser cosas que se desaten, no sé, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Pero sabe que muchas veces las mayores tempestades están en nuestro interior, en nuestro corazón, con aquellas cosas que nosotros venimos arrastrando y no queremos soltar, no estamos dispuestos a soltar. Pero el Señor nos enseña a que debemos recurrir a Él, ir a sus pies y dejar todo, a rendirlo todo a sus pies para que Él pueda tener ese cuidado de nosotros. Por lo tanto, el Señor nos ayude a no quedarnos a la deriva en medio de la tempestad, sino que nuestra brújula nos guíe siempre hacia la presencia del Señor y podamos ir a sus pies, clamar a Él con todo nuestro corazón, decirle: Señor, lleva mi carga, yo te la entrego, pero necesito que me saques de esto y me ayudes a transitar lo que tenga que pasar. El apóstol Pablo era un hijo de Dios y él estaba siendo obediente, no estaba, si bien él les advierte antes de salir que no era conveniente, porque él entendía que no era conveniente, y no le hicieron caso, pero él tenía que ir hasta Roma. Ese era el propósito de Dios. ¿Y cómo puede ser que estando en medio del propósito de Dios a él le pudiesen ocurrir estas cosas? Porque, hermanos, ciertamente a nosotros también muchas veces estamos dentro del propósito del Señor. Si estamos en obediencia al Señor, si estamos en santidad, si estamos en fidelidad, primeramente debemos de mirar nuestras vidas, de presentarnos ante el Señor y saber cómo estamos delante de Él. Y si estamos haciendo todas estas cosas y aún así esto persiste, entonces estamos siendo quizás probados, nuestra fe está siendo probada. Necesitamos crecer también, necesitamos saber cómo estamos delante de la presencia del Señor.
que si es de labios solamente o realmente como cuando las cosas se ponen feas, realmente cuando hay oscuridad y no vemos la solución, seguimos confiando en el Señor. O nos abandonamos y nos dejamos morir. O pensamos que ya no hay salvación para lo que está ocurriendo. ¿Qué actitud vamos a tomar como hijos de Dios? El mundo no tiene esperanza, el mundo está desesperanzado, pero justamente Cristo es esperanza de vida. Entonces que el Señor nos ayude a estar aferrados a Él. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Cómo vamos a desenvolvernos en medio de todos estos problemas? Distinto es el caso de Jonás, que también en medio del mar, en una embarcación, durmiendo, él desobedeciendo el mandato del Señor que le había dicho que vaya a Nínive, porque tenía que predicar para que se arrepintiese todo un pueblo, y resulta que él fue para el otro lado, desobedeciendo la voz de Dios, se desató una tempestad, pero esa tempestad fue calmada cuando lo echaron al mar. Todos conocemos la historia de Jonás y lo que causaba su desobediencia, pero no en este caso. En este caso era necesario que Pablo vaya a Roma. Y así en nuestras vidas también puede ocurrir. Hay tempestades que se levantan porque muchas veces son consecuencias de nuestras malas elecciones, de nuestras malas decisiones, quizás en desobediencia al Señor. Entonces se levantan tempestades. Pero qué bueno es que podamos darnos cuenta, pedirle perdón al Señor y Él nos va a ayudar a transitar ese camino que es tempestuoso y nos va a sacar adelante. Pero en este caso, no. En este caso, Pablo estaba dentro de los propósitos del Señor y tenía que llegar a ese destino. Pero la tempestad se levantó igual. Y dice luego, en el versículo, ya pasando al versículo 22, dice que en un momento, Pablo les dice en el versículo anterior, yo les dije, en otras palabras, yo les dije que no zarpáramos, que iba a ser perjudicial. Pero bueno, ahora estamos en esta situación. Y les dice luego, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por lo tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué tremenda expresión. Pablo, igual que los otros hombres, él estaba ayudando inclusive a alejar esas cargas, a tirar por la borda todo lo que fuere peso para que la nave no se hundiese, pero también él mismo, como los otros, estaba viendo que no había sol, no había estrellas, noches oscuras, la tempestad no menguaba. Habían perdido, como dice en el versículo 20, toda esperanza de salvarnos. Pero en ese momento, y ahí es donde nosotros nos tenemos que poner, en circunstancias similares en nuestras vidas, ¿qué actitud tomamos? ¿Tomamos esa actitud en Cristo de aferrarnos de Él, de su mano, de sus promesas, o nos dejamos vencer por las circunstancias? Como diciendo, ya está, no hay solución. En Cristo siempre hay solución. Entonces, qué bueno que es lo que yo rescataba de esto, que primero les dice, os exhorto, les dice a los varones, a que tengan buen ánimo. Y este versículo, que es tremendo, el versículo 23, le dice, porque esta noche estuvo el ángel de Dios conmigo. Hermanos, en medio de la tempestad, Dios está contigo. No está contigo solamente en los momentos donde todo te va bien. Sabe que en los momentos felices todos están a nuestro lado, pero en los momentos de dificultad, ¿quién está a tu lado? Y aunque todos te puedan dejar solo, Dios está contigo en medio de la oscuridad. Él es luz. En medio del desierto, Él es agua. En medio de sequedales, Él es agua. Él es el que nos sustenta. En medio del cansancio, Él es el que nos dice, vengan que yo los hago descansar. En medio del calor, Él es sombra, Él es refugio. Hermanos, nunca nos deja solos, nunca te dejaré ni te desampararé. Y Él promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos o hasta el fin de nuestras vidas aquí en la tierra. Pero qué importante es esta posición que nosotros podamos tomar en medio de esas circunstancias. Porque Pablo dice,
Esta noche ha estado el ángel de Dios y mire qué expresión, de quién soy y a quién sirvo. ¿De quién eres y a quién sirves? Como hijos de Dios, ¿de quién somos y a quién servimos? ¿Somos de Dios o decimos ser de Dios? ¿Servimos a Dios o decimos servir a Dios? Hermano, qué importante es que nuestra vida sea una vida íntegra, que no solo sea de labios, sino que lo que el Señor mira sabemos que es el corazón y a Él no le podemos engañar. Pero qué bueno que podamos tener esta seguridad como el apóstol Pablo. Estuvo conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Sabe que si nosotros somos de Dios, le servimos a Él. Y a pesar de todo lo que podamos estar viviendo y aconteciendo en nuestras vidas, vamos a seguirle a Él y vamos a seguir confiando en nuestro Dios, vamos a seguir confiando en sus promesas. El ángel de Dios le dijo al apóstol Pablo, se va a perder la nave, pero si ustedes permanecen juntos, ninguno se va a perder, porque también les dice, tenían que permanecer, más adelante también lo vemos. No se va a perder ninguno, tenían que estar juntos, pero sí la nave iba a ser destruida, pero ninguno de las vidas le había sido concedido por causa de un hijo de Dios que estaba allí en medio. Y en ese momento él tomó una actitud, cuando ya no había más esperanza, él tomó una actitud diferente. Exhortó a los demás a que tengan ánimo. Y no solo eso, sino que también les dice en el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será, así como se me ha dicho. Entonces, yo confío en Dios, que así será, así como se me ha dicho. Hermanos, tenemos que confiar en las promesas de nuestro Dios. Pero es necesario que muchas veces vengan tempestades a nuestras vidas. Y esto es a lo que yo quería llegar. Muchas veces pensamos que las tempestades son malas. En realidad, ¿sabe que necesitamos tempestades en nuestras vidas? Porque en medio de la tempestad se remueve todo. En medio de la tempestad sabemos de qué estamos hechos, de qué material estamos hechos. En medio de la tempestad nos damos cuenta qué cargas tenemos que soltar. En medio de la tempestad vamos por así decir, nuestra fe va a ser probada. Vamos a crecer o vamos a saber también cómo o dónde estamos parados. Vamos a saber qué nos falta. Señor, ayúdame, me falta esto. Señor, ayúdame, me falta fe. Señor, ayúdame porque esto me supera. Pero justamente yo meditaba en esto, cuán necesarias muchas veces son las tempestades en nuestras vidas. No nos gusta, ¿a quién le gusta atravesar momentos de oscuridad o de dificultad? Hermanos, a nadie. Pero por eso, en medio de la tempestad, ¿por qué digo que es necesario que transitemos muchas veces en medio de la tempestad? Porque ahí es donde nosotros aprendemos a quitar nuestras cargas, a lijar nuestras cargas, a tirar, a quitarlas, a arrancarlas, a soltarlas y dejarlas a los pies de Cristo. Por eso son necesarias las tempestades en nuestras vidas, aunque no nos gusten, a nadie les gustan. En medio de la tempestad también se ve justamente, como decían hace un momento, de qué material estamos hechos, de quiénes somos y a quiénes servimos. Seguimos creyéndole a Dios a pesar de que parece que va todo al revés de lo que estoy predicando y no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros predicamos la palabra de Dios. Yo no puedo predicar si mi ánimo es bueno o malo. Yo tengo que predicar lo que la palabra de Dios dice. Y sabe que muchas veces, no sé si le ha pasado, pero me ha pasado, de que quizás tuve que orar por otra persona que ha venido con la misma situación que yo, como el apóstol Pablo, por así decirlo, estaba en la misma situación que esos hombres, en peligro de muerte, porque no había salvación quizás. ¿Y cuántas veces oramos por una persona que se acerca a decirnos su problema, su dificultad, y nosotros nos encontramos en la misma situación? Pero tenemos que orar con fe, no solamente creyendo que Dios va a solucionar a esa persona el problema, sino el mío también. Porque, ¿qué podemos hacer? A vos te está pasando lo mismo en medio de la charla, pero vos no sabés lo que a mí me está pasando. Y en medio de todo eso, en vez de darle ánimo al otro, nos terminamos desanimando los dos, o las dos personas, y no sé, y nos quedamos las dos personas llorando en vez de buscar a Dios. Por eso, ¿qué actitud vamos a tomar en medio de las circunstancias?
¿Vamos a animar al resto si estamos pasando lo mismo que el resto? ¿O nos vamos a quedar sentados llorando a la deriva, quizás esperando que nuestra vida se derrumbe, nuestra nave quede derrumbada? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que el Señor nos ayude, porque Jesús dijo, venid a mí. Si estás trabajado, si estás cargado, venid al Señor, venid a los pies de Cristo, que Él te va a hacer descansar. Él te va a propiciar ese descanso que estás necesitando. Si no conoces a Cristo, abrile tu corazón y decirle, Señor, yo quiero que tú seas el Rey y Señor de mi vida. Simplemente con tus palabras, me arrepiento de todo lo que he hecho. Yo quiero que entres a mi corazón. Y vas a encontrar esa paz en medio de la tormenta. Vas a encontrar esa paz en medio de toda la locura y la convulsión que el mundo pueda estar viviendo. Porque Cristo es la solución a nuestras vidas. Entonces, y en esto quiero concluir, en medio de la tempestad te animo que aliges tu carga, que tires tus cargas, que las dejes a los pies de Cristo, no que las dejes en la puerta o en el piso cuando vayas a orar y luego las recojas y la vuelvas a llevar en tu espalda. Realmente suelta tus cargas y déjalas en los pies del Señor para que puedas seguir adelante. Así que te animo en este día a que no bajes los brazos, que no dejes tu vida a la deriva, sino que nuestro Señor sea aquel que pueda conducirte, que pueda guiarte en todas las cosas para que puedas llegar a puerto seguro. Y que te aferres y confíes en Él, que busques al Señor con todo tu corazón, que busquemos al Señor con todos nuestros corazones. Así que el Señor les bendiga grandemente en este día y que prontamente podamos reencontrarnos y que no te atemorices si una tormenta ha sobrevenido a tu vida, sino que en medio de ella aprende a soltar tus cargas. Que Dios te bendiga. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.